Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, pues aquí en nuestro jueves de podcast, Nuestro jueves de podcast. ¿Qué sí, te traemos hoy de sal y pimienta? pues traemos uno de arándano y vainilla, Uh, que como es una infusión que no tiene teína, es el favorito de David, ah, nuestro hijo. nuestro hijo, Lo pueden sí. beber los peques y dicen que sabe a chuche. Ya ves, ¿eh? Bueno, por el episodio 14. Uf, cómo huele. Pero ahí cómo Me quema. quemó toda la boca. Cómo huele y cómo quema. Bueno, os damos la bienvenida al episodio 14 de El otro no existe, la incertidumbre. Nosotros somos una pareja, pero en verdad somos un trío, porque siempre viene con nosotros la incertidumbre, ¿verdad? Yo creo que sí. Es nuestro compañero, es nuestra compañera de vida, un poco desde siempre, porque la incertidumbre es la compañera de vida hasta cierta parte de todo el mundo. Sí. Pero cuando además tienes tiros de vida que le dejan aún más espacio, pues Yo creo que podríamos contar la historia conjunta. Realmente, normalmente en los episodios contamos una historia cada uno para dar un poco de contexto al topic, al tema del día. Pero creo que esta historia puede ser conjunta porque es la historia de nuestra vida, de nuestra relación y de nuestra paternidad, maternidad, ¿no? Un poco siempre guiados por esa incertidumbre de qué va a pasar luego, qué va a venir después. Desde todo. Yo, si quieres, ponemos un punto de inicio cuando fuimos padres y madre, cómo se desarrollaron las cosas, ¿no? Como no teníamos aparentemente nada, pero lo teníamos todo. Cuando te ¿cómo quedaste no embarazada. hacer el podcast entero de nuestra historia de vida en torno a la incertidumbre? Porque es que ha estado tan presente Tan muy tantas veces presente. en nuestras vidas individuales y en nuestra vida compartida. Si quieres, lo hacemos Lo hacemos así. como tú dices. Bien, empezamos a salir. Y nos gustamos y nos encontramos, nos queremos. Y cuando nos vamos a vivir al primer piso, eso ya confía en la incertidumbre. A ver, es que Cuéntanos, llamarlo cuéntanos. piso, también te digo que el recorte Bien, del piso de otra persona, quieres bien. decir, ¿no? Esto era un poco incertidumbre porque era como nos vamos a vivir juntos, tampoco llevábamos mucho tiempo juntos realmente, ¿cuánto? Llevábamos meses juntos y dijimos vamos a vivir juntos, ¿no? No, llevábamos 1 año y medio Miguel Ángel. Sí, esos son meses en mi calendario. Que eres una embarazada, ¿eres? Sí. Y entonces nos fuimos a vivir a un piso que podíamos permitirnos, por aquello entonces valía, ¿cuánto eran? ¿250 € al mes? Era un recorte de un piso. Era un recorte de un No era un piso piso, era un recorte del piso de otra persona. y nos fuimos a vivir allí los dos metidos en ese sitio que estaba muy guay. Y realmente lo que Que estaba teníamos muy guay, dice. estaba muy guay, sí. Lo único que teníamos es el amor el uno por el otro y esos Sí, suele 250 pasar, suele euros. ser una constante en nuestra vida, que lo que tenemos es el amor del uno por el otro. Bien, estuvimos viviendo en ese piso, acabó el año, nosotros, claro, íbamos de estudiante, ¿no? Porque tú estabas estudiando en Yo Granada, iba de entonces ibas de estudiante. estudiante, yo iba de ocupa. Y entonces cuando terminó ese año, cada uno a sus cosas y luego volvimos y nos volvos a ir a todo lo opuesto, Cada que uno a era sus cosas, quiere decir que durante el verano cada uno volvía a casa de sus a casa padres, de sus aunque padres, nos sí, viéramos y seguíamos juntos, nos claro, turnábamos donde nos veíamos. eso es. Y luego en septiembre volvimos a vivir a un piso ya, bueno, un barrio Todo lo pijo contrario, de Granada, todo lo un piso contrario. espectacular, bueno, espectacular, Sí, un piso bastante guay, con piscina en la urbanización, en una zona ya todo lo residencial contrario. de Es lo que te gente, decía, sí. claro. El primer piso había sido 250 € en una zona céntrica, un recorte de un piso en el que la cocina era una mesa con un hornillo y en el segundo piso, que bueno, aunque fuera un bajo y tal, estaba ahí Este tiene más, es que cada cosa tiene mucho, pero daros cuenta que el primer piso lo encontró Miguel Ángel Sí. desde su energía escorpiana de ¡creo que vives contigo! Aquí hay un piso. Faca. ¡Hecho! Encontrado. Y en el segundo, perdón, en el segundo ya venía yo con mi energía Virgo a ver pisos con él y a decir, este no, este no. ¿Te acuerdas cuando tú decías, este? Y yo decía, pero si ese mira qué ventanas tiene, que por aquí va a entrar el frío, que por aquí...
y te frustraba un montón. Sí, Y yo creo que es que quiero hacer una pausa en esto porque aquí también hay como gestión de la incertidumbre, ¿no? El coger un pájaro en mano, aunque no me guste este pájaro, porque no... porque me cuesta la paciencia de que llegue y reconozca el que verdaderamente... primer punto para manejar la incertidumbre, la paciencia. Y, sí, y no la impulsividad, el Exactamente. miedo a quedarme con lo que sea aunque no me valga, por miedo a si no, no tener nada. Pero igual que yo creo que, y esto es un punto que vamos a repetir probablemente varias veces en este podcast, en la incertidumbre, como en todo, tiene que haber un equilibrio entre la confianza y la disposición a creer que las cosas, bueno, pueden ir bien, pueden pasar. Yo es que estamos hablando de esto y más que de nuestra relación, estoy pensando también como de mi camino como autónoma. También mi camino Pero no te personal, adelantes, no, vamos no, no, todavía no me por adelanto, no me detallar. adelanto, pero quiero decir como ese equilibrio, ¿no? Entre confiar en que Y la temeridad. sí, y a Mm. la vez La temeridad, yo creo que hay muchas personas que confían plenamente en el universo, en lo que va a ocurrir, no sé qué, y viven en un mundo espiritual muy avanzado, pero les falta tierra, les falta el mundo material. el Porque, arriesgarse, el hacer un exactamente, movimiento potente y sí, poderoso. pero siempre creo que tiene que haber esa parte de tierra, de mundo material. El mundo material está muy demonizado dentro del mundo espiritual y de todo este tipo de conversaciones, porque realmente el mundo material es simplemente lo que observamos con nuestros sentidos y eso puede tener muchísimas malas interpretaciones erróneas y puede dar una información errónea, ¿no? Lo que ocurre es que cuando nos despegamos totalmente de ese mundo material, vivimos en las nubes, vivimos pues como vivía yo muchas veces, ¿no? Pensando, bueno, no pasa nada, el universo proveerá, no sé qué, y vivíamos en una incertidumbre, muy incertidumbre, pero sin acción, sin reflexión, sin Mm. introspección. Y de esa manera lo único que vas a hacer, en mi caso, es pegarte tortazos contra la pared. Yo tengo que decir que siento que he desarrollado un equilibrio bastante interesante con la incertidumbre, porque para mí, que soy una persona que cuando conecta con el miedo, digamos que la red flag que me avisa a mí misma de que estoy desviándome de mi equilibrio interno o de la mirada más amorosa, es cuando me sale como excesivo control y excesiva arrogancia. Arrogancia, quiero decir, es que solo yo puedo hacer esto, es que yo tengo que ser la que solucione esto, es que yo solo me ocupo, es que siempre me encargo yo de las cosas, como darme muchísima importancia desde la parte del control, ¿no? Entonces, para mí, que tengo como ese es mi lado oscuro y mi lado a trabajarme y acompañarme a lo largo de la vida, de repente la incertidumbre primero me alivia enormemente esa parte que dice, ah, qué bien, que no estás sola, que no tienes que controlarlo todo. Entonces encuentro un alivio, pero también encuentro un reto, porque es como, no tienes que controlarlo. Hay cosas que de hecho es que ni aunque quisieras podrías controlar. Y entonces ahí es donde entra la práctica de la rendición, que la hablábamos creo que en el segundo capítulo. Entonces, yo creo que he encontrado un buen equilibrio con la incertidumbre que ha ido de la mano de mi trabajo personal. Ahora iremos hablando más de todo eso. Pero yo soy una persona que sueña muchísimo, pero que ejecuta, ejecuta, ejecuta y trae a tierra un montón. Creo que ese equilibrio entre soñar, imaginar, fantasear y decir cuándo, cómo, traigo, materializo, ejecuto, sí que lo tengo. Sí, lo has trabajado mucho, se te nota mucho. Bien, entonces ya estábamos viviendo en Granada con este proyecto, seguía estudiando, yo estaba empezando a trabajar y todo eso. Y ya cuando terminó esa época fue cuando fue el verano del amor en la que te quedaste embarazada, ¿no? Y tuvimos a nuestro primer hijo. Cuando terminé la carrera, Aquí fue la clave, aquí fue la clave. Era, tú has terminado la carrera, yo tengo alguna cosa pero nada claro, alguna cosa pero nada claro, ¿eh? ¿Qué hacemos? Y entonces fíjate que estuvimos en Cabo de Gata en Las Negras y se nos ocurrió, bueno, pues vámonos a vivir a Carbonera, vámonos, yo me busco un trabajo, no sé qué, no sé cuánto. Y ahí fue como todo empezó a ordenarse. Pero hasta ese momento lo único que había era, viene un chiquillo en camino y no tenemos nada que darle, realmente. Pero yo creo que ahí fue cuando se ordenaron las cosas, ¿sabes? Y ese momento yo creo que fue clave para confiar en que había algo mejor
Y fue así, de hecho, cuando confiamos en que todo iba a ir mejor y tuvimos claro el plan de Carbonera, del trabajo y todo eso, se materializó y todo fue saliendo poco a poco como tenía que salir. Sí. Pero es lo que decía antes, sin esa materialización, sin ese vamos a accionar y vamos a arriesgarnos, ¿vale? No habría salido el plan. Yo creo que es un concepto muy importante el tema del riesgo, el tema de la confianza y la fe, ¿no? Mucha gente habla de la fe como algo ciego, como tengo fe ciega en esto, ¿no? ¿Qué diferencia crees tú que hay entre la fe y la incertidumbre? Es Bueno, complejo, yo ¿verdad? creo que más que sean cosas diferentes, son cosas que pueden convivir, ¿no? De todas formas. Mm. La fe yo creo que es como la confianza o la certeza o la creencia sobre algo independientemente del cómo, ¿no? ¿Con una connotación religiosa o no tiene por qué? No porque tú puedes tener fe en una persona, Es ¿no? verdad. Puedes tener fe en una situación o en cómo se va a desenvolver. Con una connotación religiosa, no, con una connotación espiritual o con una connotación transpersonal, Mm, igual sí. ujú. Y la incertidumbre yo la considero más como un estado vital. Un estado vital, qué guay. Sí, como un Mm, estado que tiene que ver con esa parte que no controlamos, con esa parte en la que tenemos que esperar algo o confiar, o por ejemplo, esa incertidumbre de decir yo estoy trabajando un montón en sembrar un proyecto de vida o en crear algo laboral y verdaderamente no tengo la certeza de que esto vaya a tener éxito o vaya a desenvolverse como yo espero, como yo imagino, pero aún así mm. confío y trabajo. Y para mí es indispensable porque, a ver, una de las cosas que veo en trabajar con nuestro ejemplo es que estamos dando por hecho que la gente sabe muchas más cosas de las que sabe. No saben a lo mejor ni dónde está Carbonera, ni qué pasó ahí, ni nada, pero sí que hay un momento, por así decirlo, en el que hemos iniciado un proyecto de vida, pero no tenemos las herramientas para sostenerlo o construirlo que creemos que necesitamos para vivirlo desde la seguridad, desde la estabilidad y desde la calma. Tenemos el amor, tenemos algunas cosas, pero no tenemos muchas otras. La familia Entonces, también, perdón, el sí, amor y la familia nos sí, sí, estaba hay muchas apoyando. cosas, pero es como si dices, nos queremos muchísimo, pero no tenemos dinero para pagar el alquiler. Mm, Pues bueno, hace falta que haya todo, no solo amor, sino también esa parte material, ¿no? sí, Entonces yo creo que aquí, como cogiendo este ejemplo y como factores de la incertidumbre está que por un lado, por mucho que tú quieras movilizar y por mucho que tú quieras materializar, hay veces que lo que es nuestro concepto del tiempo humano no es lo mismo que el concepto del tiempo divino, ¿vale? Entonces lo que para mí puede ser larguísimo, insoportable, o no quiero, se me están haciendo la hora eterna, o yo querría que esto ya hubiera pasado, o yo querría que esto ya se hubiera solucionado. En el tiempo divino es diferente, porque está siendo perfecto, porque tú estás conectando con una serie de emociones, de heridas, de situaciones en ese momento que son necesarias para que, yo qué sé, para un aprendizaje que tienes que realizar, una resiliencia que tienes que desarrollar o lo que sea. Pero digamos que para mí hay una mezcla entre que confíes y que tengas fe y que puedas sostener la incertidumbre, no significa que eso pueda terminar o pueda cambiar. Si te pone a materializar, hay que ejecutar o a moverte, porque te puedes mover muchísimo y si no es el momento, no es el momento. Y esa cosa no cuaja. Porque bueno, porque hay muchísimos aspectos invisibles mm, sucediendo ahí. Pero sí que es verdad que para mí la incertidumbre tiene lo siguiente, y es, no tengo una certeza externa, pero tengo una certeza interna. ¿Vale? No sé cómo esto se va a materializar en tiempo, en dinero, en aspectos visibles y tangibles humanos, pero sé dentro de mí que es algo que quiero explorar, que lo estoy haciendo desde una coherencia interna, que es algo que está para mí. A mí me pasa, como decía, con ser autónoma. Hay una parte muy grande de incertidumbre, pues, o económica, o en la estabilidad, o en lo laboral, pero para mí tiene tanto sentido lo que hago que sostener esa incertidumbre es como una condición más
de vivir en coherencia interna. Y esa coherencia interna y esa certeza de es que no me imagino haciendo otra cosa más que esto, es la que hace que yo pueda acompañar esa incertidumbre. Si yo me estuviera dedicando a esto, sin estar en coherencia interna, sin que verdaderamente me gustara, teniendo como, no sé, como mucha lucha interna, probablemente el añadido de la incertidumbre se me haría insostenible o se me haría insoportable. Eso le pasa a muchas personas que quieren emprender o que son autónomos. Mm. El tema de manejar la incertidumbre yo creo que les puede, ¿no? Que es un tema bastante grande. Porque cuando tú tienes un sueldo fijo todos los meses, como por ejemplo funcionarios, personas que están empleadas y todo eso, digamos que te quita ese factor, pero creo que es irreal pretender buscar la certeza y buscar la certidumbre como un estilo de vida y como paz mental. Me explico. Yo vengo de una familia en la que mi madre era funcionaria, mi padre es funcionario. Sí que he visto esa Certidumbre. constante certidumbre del salario a final de mes, pero sin embargo siempre ha habido otras cosas con las que lidiar, que a lo mejor no han sido ni mucho menos suave. Mi madre tenía que lidiar con cáncer, con 3 tipos de cáncer. Tenía que lidiar con muchísimos otros temas y bueno, tenía ese sueldo base de ser funcionario y tal, pero creo que no es lo único. Creo que no Para es lo nada. único para nada. Y mucha gente creo que va buscando esa certeza o esa certidumbre económica como una manera de tener paz interior y como una actitud vital, Mm. porque les da miedo cómo está la situación económica, política o social, y esto, volvemos a lo de antes, es el mundo material. Si tú solo estás anclado en el mundo material y solo ves lo que hay en el mundo material y te dejas llevar por esa corriente de pensamiento de que lo único que hay es lo que tienes delante de tus narices, pues al final probablemente no seas feliz y acabes pues con muchísimo miedo. Por lo tanto, lo que has dicho tú antes del tema de la certeza interna, ¿no? Generar esa certeza interna y esa confianza interna para lidiar con lo que hay fuera, me parece muy Mm. interesante. Pero vamos un paso más allá. Esta certeza interna podemos ahora dividirla en 2 tipos de confianza. La confianza en mí mismo, que vendría del ego, ¿no? Si yo confío solamente en mis posibilidades, que mis posibilidades como experiencia humana son limitadas, esa confianza, esa certidumbre van a ser limitadas también. Pero si nosotros lo metemos en un ámbito espiritual y en lo que tienes confianza y certeza es algo más grande, como por ejemplo el universo, Dios, como quieras llamarlo, eso es ilimitado. Eso, por Mm. ejemplo, en el libro de Un curso de milagro habla de eso, de que si tú confías plenamente en el universo y confías en la incertidumbre, porque al final la incertidumbre es dejarle a él el control, eh, va a ir todo bien. Es lo que decíamos lo de la rendición no es Ujú. debilidad, ¿no? Yo te diría que es interesante hacerlo desde los dos lugares, porque al final el ego existe, el ego lo tenemos y necesitamos que esté a nuestro favor y que opere en la línea en la que nosotros queremos evolucionar. A ti te mola el ego, ¿eh? Que lo A sé mí yo. me mola el ego porque soy psicóloga y sé que no te lo puedes quitar de encima. O sea, ¿qué Y me sé estás que estás con él. contando? O sea, pero es como el, es como más amplio ese concepto de la confianza espiritual, Ujú. pero dentro de esa, en tanto que eres humano, está esa confianza egoica también. La cosa es que no solo confíes en ese yo del ego, sino que además de confíes en ese yo del ego, pero necesita una buena autoestima, necesita muchas herramientas para que luego pueda llegar también lo siguiente o para que se combine con lo otro, ¿no? Mm. Yendo más allá, te diría, ¿y la incertidumbre cuando no hay esa certeza interior? Porque a lo mejor yo no lo tengo tan claro, pero me parece que, o ponte en la situación, como decía en el ejemplo de tu madre, de que tienes una enfermedad y de que tienes mucho miedo, no sabes verdaderamente si va a salir de esa, Mm. por mucho que la gente te dijera, y ya no hablo del ejemplo de tu madre, porque bueno, pues la pobre falleció, pero imagínate otras personas que sí que les diagnostican esa enfermedad y bueno, tienen muy buenos, un buen pronóstico o mucha gente que le quiere apoyar y le dice todo va a salir bien, pero están conectando con el miedo y no hay ninguna certeza dentro de ella, aunque de vez en cuando pueda aparecer como que otras emociones
están sucediendo que las desconectan de esa certeza. Entonces, Sí. todo es incertidumbre y además ahí la incertidumbre es muy dolorosa, es muy incómoda porque cuando no hay una certeza externa, porque no la puede ver, y tampoco hay una certeza interna a la que agarrarse. A mí, por ejemplo, me pasó cuando me diagnosticaron el cáncer, es que nunca, 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 nunca pensé que me fuera a morir. Nunca, jamás. O sea, tuve una certeza de que eso iba a ser una experiencia para aprender y que yo iba a estar bien. Podría no haber sido así. Y oye, pues qué pena, pero por lo menos hubiera vivido el trozo de la enfermedad conectada con, con más tranquilidad, con más confianza, con más paz, aunque luego no hubiera sido así. Pero el caso es que si no hubiera sido así, el sufrimiento hubiera sido mucho mayor, porque no tengo un ancla al que sostenerme. Y por eso la confianza interna, cuando lo externo es incontrolable, y hay mucho externo que es incontrolable, es súper importante y es algo que necesitamos trabajar. Esa raíz, ese anclaje a buscar nuestras propias certezas. Y en los espacios en los que no los encontremos, tenemos dos posibilidades. A lo mejor más. Estoy diciendo así dos a voz de pronto. Pero diría, una posibilidad que es trabajar en ese autoconocimiento en vez que es todo lo que se está moviendo dentro de mí, qué es lo que necesito, cómo puedo acompañar todas esas voces emocionales que se han activado, cómo puedo ir desarrollando las herramientas o las resiliencias para partir de esta situación que me genera tanta falta de certeza y de confianza interna a evolucionar y aprender. Pero luego hay otra parte cuando falta esa certeza, que es también reconocer el momento de moverse o de transformarse, ¿no? Si yo todo el rato me siento insegura, por ejemplo, en un trabajo, en un vínculo, en un estilo de vida, y por mucho que yo trabaje en mí o que tenga la voluntad de, todo el rato me acabo no terminando de ver la situación. A lo mejor también es una invitación a moverte y buscar otros lugares que resuenen más contigo. O sea que de alguna manera la incertidumbre siempre invita a un movimiento interno. Sí, en nuestro caso, después de vivir esto, de tener a nuestro hijo, todo se fue poniendo en su sitio en cuanto a lo laboral, sobre todo para ti, ¿no? Siempre porque tú te lo has currado, no es por otra cosa. Tú siempre has trabajado en eso, siempre has tenido ese papel. Y en mi caso ha sido una incertidumbre continua, que todavía a día de hoy se continúa, de no sé qué va a pasar conmigo, pero confío plenamente en que todo va a salir bien. Y yo creo que sí, que a mí, haciendo un poco de autocrítica, sí me ha faltado ese componente de acción o componente de acción desde la introspección y Sí. desde el pensar. Yo creo que ha sido uno de mis errores y eso ha hecho que no haya tenido una estabilidad laboral y que las veces que la haya buscado no la haya encontrado. Y realmente sí que es algo que me fastidia, pero no es algo que me deprima, en el sentido de que, bueno, ya está, si es así, pues por algo será. Me ha dado mucha perspectiva siempre el tema de la confianza, pero volviendo un poco al ejemplo que comentaba antes, cuando tú tenías cáncer, sí tenías esa certidumbre. Yo cuando mi madre se estaba muriendo, yo no tenía nada de eso. O sea, yo no tenía absolutamente nada, yo estaba cagado de miedo. Era como, se acaba o sea, no Sí, conozco el mundo más allá de lo que pueda pasar cuando ella se muera. No conozco el mundo sin mi es mi madre. ancla, era mi ancla. No tengo ni Y idea. desapareció mi ancla, entonces yo me sentí totalmente desubicado, Expuesto. desvalido y en el miedo, pues como vive mucha gente en el miedo, Mm. porque si tú no tienes dentro certidumbre y además ves que todo lo que hay fuera está intentando acabar contigo o tienes esa percepción, ¿vale? Porque yo tenía la percepción de que el mundo era un sitio hostil y que había que destruir el mundo porque era una mierda, pues cuando muere tu única certidumbre interna, que es la persona que te la da, en este caso, pues miedo absoluto. Lo guay de esta situación fue que rápidamente calibré y me di cuenta de que había algo más grande que todo esto que tenía que entender, ¿vale? Se me dio una información en ese momento cuando se murió mi madre con la que entendí, no, esto no es el final de nada, esto es simplemente el principio de otra cosa. O sea, lo vas a pasar muy mal, lo estaba pasando como el culo, lo pasé fatal, perdón por mi lenguaje, pero fue un cambio de percepción muy brutal.
porque dije, ahora es cuando te toca a ti empoderarte y asumir la responsabilidad de tu vida y no tener que estar anclado a nadie. Eso para algunas personas es difícil, porque tú ten en cuenta que tu madre es pues, la persona que te ha dado la vida. Cuando muere tu madre, a mí personalmente fue como si me hubiesen quitado una parte de mi Como si te cuerpo. quitan parte de tu raíz, ¿no? Exactamente. Entonces, la incertidumbre de esta mujer ha sido la que me ha protegido durante toda mi vida, casi literalmente, porque nunca dejó que me pasara nada. Era como que siempre, no es que fuera hiper protegido, pero siempre estaba ahí para lo que fuera. Y ahora no está. Ahora qué va a pasar conmigo. Entonces fue cuando empecé a confiar, pues, en esto, en el universo, en Dios, como lo quieras llamar. De todas formas, aquí en este caso hace mucho la edad a la que Mm, te quedas sin madre, no digo tú, digo en general, porque claro, ya tiene que haber habido, en este caso, para que tú puedas sostener o soportar quedarte sin ese trozo de raíz, una incursión en convertirte en adulto, una incursión en ser hombre, no niño. Y si tú mm, estabas muy en el niño, sí. en la forma de vivir del niño, pues que te quiten a tu madre es tremendo. Pero si tú, por la edad que tenías o por las herramientas que has desarrollado, por el tipo de apego, por lo que tú has ido construyendo, por tu personalidad, por lo que sea, Mm, ya estás asentándote en ese adulto, en ese hombre, que se muera tu madre, obviamente te va a doler, te va a trastocar, te va a quitar parte de raíz, pero no te deja sin nada, ¿no? Porque tú has ido construyendo tus raíces de hombre que no de niño. No es lo mismo, repito, que un niño, que es una figura dependiente que para sobrevivir necesita a su madre, que un hombre que ya ha alargado el lazo con su madre, que obviamente le va a doler y va a perder un cacho de esa raíz, pero hay algo que ha construido por sí mismo mm. aparte. Yo no construí nada, entonces me quedé sin nada. O eso pensaba. Y está bien, porque cuando te Como que te sientes viste en la necesidad de ponerte a construir entonces en vez. exactamente, yo, a ver, pues por suerte o por desgracia he aprendido a tortazos. Entonces los tortazos han sido amables algunas veces y otras veces no han sido amables. Y, y no me arrepiento de ello y me parece que era la manera que tenía mi estado de conciencia de avanzar y de crecer y ya está. Pero la incertidumbre siempre ha sido una constante en mi vida. Al principio me resultaba muy incómoda porque la incertidumbre es incómoda, ¿vale? Lo mismo que es incómodo lidiar con una enfermedad, lo mismo que es incómodo lidiar con la vida, ¿vale? Porque algunas veces, pues, como decía, um, ¿cómo era la frase esta de Camarón? No lo sé. Aunque la Como el vida... agua. No, tío, eso no es Camarón. ¿Quién es? Ese era José Merced, ¿no? Ahí me has No. pillado. Y como el libro de la María Chambao, ¿cómo se llamaba? Enamorado de Enamorada la de la vida vida aunque a aunque a veces veces duela. duela. Exactamente, eso un poco, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema de la incertidumbre. ¿Cómo se fue desarrollando nuestra vida a través de eso? Pues en el caso de Verónica, por ejemplo, como se lo estuvo trabajando y se lo sigue trabajando, es una incertidumbre amable, por así decirlo, que algunas veces es como, madre mía, ¿cómo vamos a llegar o cómo vamos a hacer? Pero de inmediato siempre le ocurre algo que la salva. Bueno, yo confío mucho en mí de Sí, ego y en sí, universo también, a las dos sí, cosas a es la vez. verdad. Yo no confío en mi ego. Creo que mi ego siempre está ahí preparado para meterme un cuchillazo cuando está preparado. Y Tío, no. sí, es verdad, mi ego siempre está preparado ahí para sacar el cuchillo. ¿Yo qué quieres que te diga? Lo tiene muy grande. Cada vez que, mira, toma. Así que nada, volviendo un poco a este tema y ya tocando un poco el tema medicina china, tema un curso de milagros. Las personas que tienen miedo, según la medicina tradicional china, ¿vale? Ya cambiando un poco de tercio, suelen tener deficiencias a nivel del sistema de agua, a nivel del riñón. Y también el hígado es el que se encarga de la visión en la vida a nivel inconsciente. Cuando el hígado está bloqueado, por ejemplo, porque hay mala gestión emocional, porque no hay una dieta que lo siga, o porque no hay contacto con la naturaleza, o porque son personas que suspiran mucho, ¿vale? Pues lo que ocurre es que se bloquea esa confianza en uno mismo o esa manera de como de desarrollar planes y entramos en la procrastinación, ¿no? La procrastinación de tengo que hacer esto, lo dejo para luego, tengo que hacer esto, lo dejo para luego. Es una cosa que a mí me pasa cuando me siento muy abrumado, ¿no? Que tienes un millón de tareas que hacer y no sabes ni por dónde empezar y las vas O soltando. priorizas las que no Sí, son prioritarias en realidad, exactamente. ¿no? Pues eso sería un poco el bloqueo a nivel de hígado de la medicina tradicional china. Las personas que no son capaces
de integrar esa acción, que tienen mucha visión, pero no la integran con la parte consciente y por lo tanto no lo llevan a la acción. A lo mejor tienen muchas ideas, mucho voy a hacer esto, pero luego no hacen nada. También eso me pasa a mí, ¿vale? Y luego también, como decía, el miedo, según un curso de milagros, solo hay dos emociones, solo hay dos, o el amor o el miedo. Si está en el amor, está en el amor, y si está en el miedo, está en el miedo. Y de ahí derivan el resto de emociones, la ira, la frustración, lo que sea. Entonces, si estamos en un estado de miedo, Y veía que iba a decir otra cosa, de de miedo a mierda, otra cosa. de miedo, estamos en un estado de incertidumbre. Y eso, como decía, las personas que no tienen un mundo espiritual, es difícil. Yo creo que es difícil. Si tienes evolucionado tu parte egoica en cuanto a la confianza en ti mismo, está bien por el momento, pero creo que eso no te va a llevar a Mm. la felicidad, no te va a llevar a la verdadera certeza. Te va a dar una parte del tema. Pero cultivar la parte espiritual y esa rendición hacia algo más grande, a ese sentimiento de Dios, del universo y tal, ahí yo creo que radica la verdadera fortaleza y la verdadera certeza de lo que es la vida, ¿sabes? Me parece. Creo que este episodio nos está quedando muy como una de nuestras charlas de por la noche, De ¿sabes? por la Es noche, como sí. muy como una conversación eh, nuestra. Sentimos No, que estamos empezando a ser un poco redundantes. ¿Será el final del otro no existe? no es el final Dale de a like y nuestro. suscríbete para que no sea el final del otro no existe. No, pero lo que sí se acerca es el final de la primera temporada. Sí, eso sí. Eso sí se First acerca. season. Sí. No lo decía porque estuviéramos siendo redundantes, quiero decir porque estamos hablando al final mucho de nosotros, de cómo nos... está siendo como muy terapéutico, ¿no? Y yo creo que eso es bonito porque le puede hacer a muchas personas de espejo. Y para eso estamos, para reflejarnos lo uno a lo otro. La incertidumbre... Perdona, yo es que creo que no hemos tenido una vida normal. Vamos a ver, ojo. Creo que ninguna vida es normal. Creo que cada pareja y cada sistema familiar tiene una serie de movidas y tal, pero hay cosas poco peculiares, ¿no? El hecho de que tú tuvieras cáncer con 17 años y que mi madre se muriera con cáncer cuando yo tenía 20 y pico, eso ya genera unas condiciones para que tú te plantees ciertas cosas, para bien o para mal, que ya van a hacer que el resto de tu vida esté condicionada a una visión diferente, ¿vale? Entonces, nuestra manera de coexistir como pareja, yo creo que ha sido, pues, hemos tenido nuestra mierda, pues como todo el mundo, pero en cuanto a lo que es lo verdaderamente importante de la vida, de la pareja, del amor y todo eso, sí que creo que hemos co-creado como una línea los dos juntos, ¿vale? Que es peculiar. Llamémosle peculiar, no diferente, sino peculiar, ¿vale? Y yo creo que, como decíamos al principio del capítulo, la incertidumbre siempre está ahí y yo creo que la hemos manejado de una manera bastante elegante, Sí, ¿verdad? no sé, yo creo que siempre hemos estado dispuestos a escuchar lo que el presente nos traía y hacer el trabajo que el presente proponía, Sí, por así decirlo. Y que eso, bueno, hemos conseguido crear un equipo sólido en ese sentido, ¿verdad? sí. Y al final todos tenemos nuestras historias, nuestras circunstancias, nuestros retos personales, pero ¿Tú qué le aconsejarías a la gente para lidiar con la incertidumbre? para lidiar con la incertidumbre, Sí. primero que el hecho de lidiar con la incertidumbre ya está como predisponiendo en la pregunta que la incertidumbre sea algo negativo con lo que aprender No a es negativo, relacionarse, pero es algo incómodo. incómodo. Es Mm. como aprender a, cuando la gente dice, quiero controlar mis emociones, y yo digo, pues buena suerte, porque quieres que controlar te va a traer más paz, ok, no, lo que quieres es aprender a saber acompañarla, a saber entenderla, a saber gestionarla, a perderle el miedo a tener emociones, devolverte el derecho a tenerlas, pero saber entenderlas y saber utilizarlas sin que ellas te gobiernen, ¿no? Sino con tu autoridad interna. Y con la incertidumbre pasa un poco lo mismo, es uno más de los ingredientes que tiene la vida, de los muchos que tiene, muy importante y que sirve para llevarnos a lugares internos interesantes para conocernos, a lugares internos que cuando nos cansan o nos duelen mucho también hablan de la necesidad de una transformación,
de la necesidad de poner unos límites. Entonces yo diría, si te está costando mucho la incertidumbre, a lo mejor es interesante para ti como hacer un acompañamiento psicoterapéutico donde puedas mirar con incertidumbre, iba a decir, donde puedas mirar con perspectiva qué es lo que está sucediendo fuera, qué es lo que está sucediendo dentro y qué movimientos necesitas hacer, no para dejar de tener incertidumbre, sino para que esta no te bloquee, te impulse y sepas pues, cómo utilizar. Es como la gente que dice, tengo ganas de hacer algo con curry, pero no se me ocurre. Es un chiste. No se me ocurre ninguna receta para hacer con curry, porque nunca hasta ahora lo he utilizado en mi cocina. No sé, dime algo y tú dices, venga, pues vamos a aprender recetas donde puedas integrar esta especia que para ti es retadora, es desconocida, y que ahí la tienes y te gustaría poder incorporarla, pero no sabes cómo. Vamos a aprender a integrarla en tu vida y para eso vamos a tener que hacer movimientos que engloben más cosas que solo el curry, que impliquen otros ingredientes y que impliquen otras acciones. Voy a estornudar. Pero ahora, lo siento, está viniendo. Qué rabia cuando vas a estornudar y al final no Sí, sí. estornudas, Eso me tío. pasa a mí un montón. Mis Dios, pacientes lo sabéis, ¿verdad? qué Todos los rabia. estornudos estos que se... Bueno, ¿Algo yo no más que tengo añadir? nada más que añadir, dentro de que podríamos hablar hasta la infinitud de este tema, porque Infinitud. pues eso, dentro de la historia individual de cada uno podríamos sacarle toda la punta que quisiéramos. Pero así como una aproximación, una conversación en torno a esto que luego os despierte una futura conversación interna que siga movilizándose en vosotros y en vosotras después de este episodio, yo me siento satisfecha con lo compartido hasta ahora. Yo me siento feliz de lidiar con la incertidumbre. Yo creo que he logrado que la incertidumbre sea lo suficientemente incómoda como para que me estimule y sí, esté a mi lado y no considere que sea algo doloroso, ni que me haga sufrir, ni que me genere una molestia. Como sabéis, hay cosas con las que aprendemos a convivir o a tolerar cierta incomodidad, por ejemplo, la exposición al frío, lo del tema del método Wim Hof, entrar en el hielo, algún tipo de ejercicio de alta intensidad. Hay ciertas veces, hay algunas veces que creo que debemos de exponernos voluntariamente a este tipo de dolor o a este tipo de estímulos para aprender que realmente no son estímulos que nos vayan a hacer sufrir o que nos vayan a poner infelices a priori, sino que nos van a fortalecer, ¿no? Se llama el tema de la hormesis. Entonces, creo que la incertidumbre también es un estímulo que nos puede hacer crecer y nos puede hacer más fuertes, sobre todo en la confianza, ya sea en nosotros mismos, la confianza en el universo, pues para ver que la vida al final no se trata de buscar un plan que sea para todo, para un montón de años, para toda la vida, que sí que también, que a lo mejor si a ti te resulta más feliz el hecho de encontrar un trabajo con el que estés 30 años y luego te jubiles, que eso de jubilarse veremos a ver, ya veremos lo que pasa. Si para ti eso es más feliz, pues guay, pero creo que es muy interesante convivir con ese, a ver qué ocurre hoy, ¿no? A ver qué Pero ocurre eso hoy. daría igual, porque la incertidumbre no se limita a un área, no se limita al No, área laboral y solo económico. O por sea, poner un que ejemplo, tú sí. tengas certidumbre o certeza, o como lo quieras llamar, en una parte no te hace que no la tengas en Ya, otras muchas era solo un de ejemplo. la vida. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí, si ha llegado hasta aquí. Estamos en Instagram, el otro punto no existe. No que el otro punto no exista. Es que siempre, es que Es me bueno, encanta sí. decirlo, ¿verdad? En YouTube y en Spotify os recordamos que en los episodios son semanales, ya nos queda poco para cerrar la primera temporada. Podéis dejarnos vuestras dudas tanto en Spotify como en YouTube o en Instagram, donde queráis, las responderemos en historias de Instagram. Y nada, recordamos nuestro patrocinador Sal y Pimienta, una tienda de Almuñeca Granada que vende muchísimas cosas muy ricas y muy bonitas, A granel, tés, especias, de todo. cositas ricas, frutos Y le secos. damos las gracias por los test que nos ha servido y nos vemos en el próximo episodio. Un abrazo. Chao, pescado. Ya pescado.